Canarias Mi Mundo, el programa de la identidad canaria, con Alexis Hernández. Saludos mis queridas amigas y amigos, gracias por estar y acompañarme y por supuesto por dejarse acompañar. Comenzamos Canarias Mi Mundo. Hoy nos vamos a meter de lleno en el corazón de una zona de Anaga, perteneciente a Santa Cruz de Tenerife. Vamos a ir a visitar el pueblo de Anaga y concretamente Taganana, para dar más señas. Y nos vamos a sentar y vamos a hablar largo y tendido, a escuchar sobre todo a uno de los grandes, a Luján González Izquierdo, que nos abrió la puerta de su casa y también la de su corazón. Un corazón de un tagananero enamorado hasta la médula del lugar que lo vio nacer. Hasta allí nos trasladamos con el equipo y esta es la conversación que conseguimos para compartirla contigo. Espero que disfrutes. Empezamos el programa. Luján González Izquierdo, Premio Fundación Tenerife Rural Pedro Molina, por la labor de investigación y promoción de los valores del mundo rural de Tenerife. ¿Sí? ¿Cómo se te quedó el cuerpo cuando te dieron el premio? Bueno, cuando me llamaron para eso, estaba yo en el trabajo y alguien me llamó, vi un número un poco largo, pero me dijeron que tenía un premio. Y yo digo, bueno, ¿quién me va a premiar a mí por nada? ¿No? Porque eso, sabes que muchas veces te llaman de empresas o de cosas, pues mire, le ha tocado a usted en la tele o le ha tocado a usted no sé qué. Digo, sí, hombre, espérate a ver. Y casi que ya le iba a colgar cuando me dijo que era del Cabildo. Uh-huh. Y digo, dígame, a ver, del Cabildo. Pero yo lo asimilé con algo de la asociación de Taganana, de vecinos, que podía ser pues algo relacionado con eso, ¿no? Y dice, no, que le hemos concedido el premio Tenerife Rural a lo que acabas de comentar, ¿no? Y digo, bueno, bien, ¿y yo qué he hecho para merecer eso, no? Pero después cuando te lo cuentan, dice, bueno, pues sí, he contribuido a que se recuperaran los telares en Taganana, llevo 30 y pico años, o casi 40 ahorita, organizando el auto sacramental de la adoración de los reyes y los pastores. He contribuido a la recuperación de la librea en Taganana. Tenemos bandera en Taganana, tenemos el himno en Taganana, tenemos alcalde honorario en Taganana. He contribuido para todo eso, he contribuido para que se celebre el día del toque arrebato en Taganana, el día de la fundación del pueblo. También el Día de la Guardia, que es cuando se conmemoraba esos momentos en los que la epidemia asolaba a Santa Cruz o otras zonas de la isla, o en otras épocas, y la cuarta compañía de milicias ubicada en Taganana vigilaba todas las entradas del pueblo para que no pasara nada. Entonces nosotros conmemoramos ahora en el mes de octubre, a últimos del mes de octubre, esa efeméride en la cual Taganana, gracias a eso, no sufrió esas epidemias. Murió gente en San Andrés, murió gente en Santa Cruz, en otras zonas de la isla, pero en Taganana no, porque se cerró sobre sí misma, aunque ya no le era demasiado complicado, porque Taganana ya hacía bastante tiempo, desde la época del siglo XVII o XVIII, que ya se dejó de comerciar con Inglaterra, con Flandes, con el tema del azúcar y el vino, pues como que Taganana se recogió sobre sí misma y casi desapareció para el resto de la gente de la isla, del mundo, ¿no? Se aisló. Se aisló, sí, y vivía, sí, se sabía que estaba ahí. ¿Se aisló o la aislaron? Sí, también, fue una forma de aislarla, pero la gente, como la tierra producía lo necesario para autoabastecerse, pues entonces, lo hicieron posible. Bueno, contribuía a eso también y a otras muchas más cosas, a infinidad. He dado algunas charlas
en algunos sitios, en el Museo de Santa Cruz. Estoy invitado ahora a últimos de este mes, a principios del mes de noviembre, el 8, a dar una charla en el Museo de Bellas Artes sobre los telares. Lo que yo sé de los telares, yo no soy, artesano. No, ni soy artesano, ni soy experto en nada de estas cosas. Yo sé lo que sé lo cuento. Nada más. Pero porque lo sabes porque lo has vivido. Sí, lo he vivido y porque lo de los telares lo he conocido antiguamente, lo que me contaban mis vecinos, algunos familiares de lo que ellos conocieron, y algo de eso fue lo que me hizo participar para rescatar los telares en Taganana, el estar ahí es decir, si una tía abuela me contaba el traqueteo de pasar por los caminos y oír el traqueteo de los telares o ver a la gente tiñendo la lana, porque yo no pude haber vivido o haber visto eso? ¿Por qué si en Taganana hubieron 37 telares que tejían la seda, la lana, el lino, el algodón, y solamente conocí a una persona en los años 70 y pico, que ya murió en los años 80, en el año 80, que tejía, y el último telar de Taganana quedó ahí anclado en el tiempo para, digamos, como siempre suelo decir, en el sumidero de la historia, y ¿por qué no rescatarlo? Pues hoy en día ya van 2 años de cursos donde se le ha dado clases en cada curso a 12 personas del pueblo para aprender a tejer. ¿Tienes talar? Yo ¿Sí? ¿Tú personalmente? No, yo personalmente no tengo, pero... ¿Y sabes utilizarlo? Yo no sé utilizarlo. O sea, sé las partes del telar, lo que es la urdimbre, lo que son los peines, la devanadera, nombres de esos. Pero yo he participado, estuve 4 años luchando para que Taganana tuvieran los telares. ¿De qué manera? Pues hablé con el director de Patrimonio del Gobierno de Canarias, con Miguel Ángel Clavijo. Le propusimos eso. El Gobierno de Canarias nos pagó la madera, eso, las tablas. Sí. Y el Instituto de Formación Profesional de Geneto nos hizo los telares. Para ellos fue el que nosotros pusiéramos la madera, el Instituto de Carpintería, o sea, la parte de carpintería del instituto. Ellos hicieron los estudios, hicieron el trabajo y construyeron los telares. A lo mejor sí que tienes referencia de cuando se plantó, si es que se llegó a plantar lino, por ejemplo. Sí. Eso sí se plantaba aquí. Se plantaba el lino. Y la lana era de ovejas de la zona. De la oveja de la zona, y el algodón igual, y la seda lo mismo. Todo era producido aquí. La materia prima y la manufactura se hacía en Taganana. Por eso se dice, yo no quiero, porque habían más telares en la isla, pero no en toda la isla, que muchas de las mantas esperanceras antes de la Revolución Industrial, que como todo el mundo sabe, vinieron de Manchester, de Inglaterra, y esas mantas eran mucho más baratas que las que, o por lo menos venían más que las que se hacían por encargo. Eran industriales, eran más baratas. Exactamente. Pero antes de la Revolución Industrial, en 1800 y pico, existían los telares en Taganana. Pues la manta esperancera, donde realmente se hacía... Es que iba a decirte que el apellido de esperancera es por el uso. Es por el uso, sobre todo, pero no es exclusivo de la esperanza. No es exclusivo de la esperanza. Es por el uso, porque la gente era donde más se usaba, porque era una zona de más frío. Pero la inmensa mayoría donde se hacían eran en Taganana. 37 telares que tejían, como quien dice, tarde, mañana y noche. Entonces... y no solamente las personas que tejían, sino que había un montón de mujeres desde que tenían 5 años, las niñas, aprendiendo a hilar. A convertir la lana, la seda lana basta en un hilo fino. En un hilo. Y después eso se lo vendían a las que tejían.
Porque yo en mi casa no tenía telar, por ejemplo, pero tenía 40 ovejas. Podía hilarlo y después vendía ese trabajo a quien tenía la máquina, que era el telar. Entonces, hay un censo de 1777 por un alcalde del pueblo, un tal José Matías, que en el censo habla de cuántas personas se dedicaban, era casa por casa, cuántas fanegadas de tierra tenía, a qué se dedicaba, cuántos hijos, todo, ¿no? Y hablaba de eso. Taganana siempre ha sido autosuficiente. De la tierra se obtenía y se obtiene casi todo, bueno, sobre todo se obtenía casi todo, del mar también. También, sí. Y precisamente por el mar entraban y salían, sobre todo, se exportaba lo que aquí se fabricaba, entre otras cosas lo que se producía, como los fantásticos vinos de Taganana. De Malvasía, sí. Ahí está una playa, que es la playa de las bodegas. Sí, el Roque de las Bodegas, sí. Por donde, esta zona exacto, por donde dicen que Shakespeare finalmente recibía el vino de Malvasía que se le mandaba desde aquí. Sí, hay más anécdotas relacionadas con Inglaterra. Hay una muy curiosa que la cuento luego, que esa pasó no hace muchos años. El vino de Malvasía, la viña Malvasía viene de una isla o de un entrante de tierra en Grecia que se llama Morembasia, que de ahí viene la palabra Malvasía, que lo que significa es nada más y nada menos que entrada estrecha. Eso Vaya. Es lo que significa Malvasía. No, eso es lo que es así. Bueno, y la uva no es muy grande. La uva no es muy grande, pero resulta que venía de ese paraje. Los portugueses la trajeron hasta las Islas Azores y a Madeira, y de ahí pasó a Canarias. Uh-huh. Y porque los portugueses estuvieron en Taganana y están en Taganana. Genéticamente hay muchos apellidos de origen portugués, y los portugueses siguen estando en Taganana, como siguen estando los guanches, como sigue estando algún inglés, algún nórdico y algunos más que siguen estando. Pero no me estás hablando del turismo, ¿no? No, me estás hablando de las generaciones. De las generaciones y de la mezcla de gente, ¿no? Entonces, la Malvasía, ¿qué pasa con ella? Que donde se cultivaba en esas zonas de la antigua Grecia era en zonas pedregosas, cálidas, y además la Malvasía es dulce. ¿Y qué pasaba con el vino dulce? Que el vino dulce lo que hace es ser perfecto para aguantar en el mar. En la antigua Grecia navegaban todo el Mediterráneo en las ánforas y no se estropeaba. Pues ¿qué pasa? Que aquí tampoco se estropeaba, porque al llevarlo a Inglaterra, al llevarlo a Flandes y a otras zonas, hasta Rusia parece ser que también llegó, pues se conservaba perfectamente por un mes de viaje. Todo el tiempo que llevara el vino a bordo, aguantaba perfectamente. Porque, ya digo, porque era dulce. Y eso en Taganana creó una gran riqueza, porque se pagaba bien. También en Tachero, en la playa o en la zona de costa de Tachero, que también es otra zona de la costa de Taganana, también se exportaba azúcar y vino. Azúcar que se plantaba aquí. Uh-huh. El azúcar ya desde 1506 estaba el molino funcionando. En 1525 ya se empezó a exportar. Pero ¿cómo tan rápido, no? Porque esto se fundó en 1503. En 1501. En 1501 fue cuando se fundó Taganana. Sí, como la Taganana que hoy conocemos se fundó en 1501. La Taganana de siempre existía ya, pues aproximadamente 1000 y pico, 2000 años. Okay. Desde que el primer ser humano llegó a Taganana. Bueno, de eso que te quería preguntar, ya sé que tú no estabas aquí, pero tendrás referencias de qué había en Taganana cuando llegaron los conquistadores y finalmente se establecieron también en esta zona, que era una especie de refugio, ¿no? Taganana era como, digamos, el auchón principal del mencellato de Anaga. El auchón... ¿Qué? Donde mandaba Benearo. Benearo o los diferentes venceyes que hubieran en ese momento. Los auchones o los clanes
de los guanches se dividían como por auchones. Auchón, aunque significa vivienda, también eran como aquí por lo menos eran como los diferentes clanes. Y en esos clanes el más fuerte era el que mandaba. El clan más poderoso. Sí. Eso ha pasado siempre. Hasta hoy. Hasta hoy en día. En los pueblos, el cacique, el que tenía más dinero, era el que era el alcalde, sí. Y era el que mandaba. Y también entre los guanches había cierto linaje. Exactamente. O sea, había clase noble y clase que no era noble, ¿no? Exactamente. Y bueno, entonces se encontraron con una población, digamos, no sé exactamente en qué número, pero un grupo humano que vivía perfectamente en esta zona, con sus problemas y como cualquier ser humano, luchando por sobrevivir y por vivir en un entorno como este, sobre todo dedicados a la ganadería y a algo de agricultura, sí, y al aprovechamiento del mar. Muy básica la agricultura en ese entonces, supongo, y a esa agricultura se suma los cultivos que a posteriori introducen los que van viniendo. Porque aquí antes de conquistadores se sabe, hay constancia que tú sepas, Luján, de que ya habían intercambios, como pasaba antiguamente con los fenicios, incluso romanos, etcétera. Aquí hay una leyenda, más bien es una leyenda. Es un poco para tal vez explicar algo que se daba en la zona, que era que había mucha gente rubia de ojos claros. Como tú, ¿no? Bueno, rubio, te has ido ahora ya no. Tono blanquecino. Cuando era pequeño sí tenía el pelo rubio. Siempre has sido rubio de ojos verdes, ojos claritos. Sí, bueno, sí, claro. Bueno, te confunden con un extranjero. Bueno, sí, pero soy más de la tierra que la propia tierra. De eso vamos a hablar dentro de un momento. Tierra, sí. Entonces, ¿esa leyenda en qué consiste? Que posiblemente hubieron barcos vikingos que encallaron por la zona. ¿Vikingos? Sí, por la zona del Tamadiste. Anda. Sí, pues eso es una leyenda, ¿no? Es una leyenda que ese barco, dentro de la transmisión oral que los guanches tenían, que fue la que se transmitió generación tras generación, claro. Esas pequeñas, las que sobrevivieron, cuentan que un barco o unos barcos se hundieron por la zona del Tamadiste, y se mezclaron con los que ya estaban. Yo, la verdad, ahí no sé si genéticamente le hacen la prueba a la gente y darían algún tipo de ADN. Hay una explicación para que tú seas de ojos claros. Bueno, no eres el único, ojos claros, rubio, sí, etcétera. Tiene que haber una explicación necesariamente de que en algún momento se tuvo que sí, juntar los que ya estaban con los que vinieron, ¿no? Seguramente, y quizás en diferentes épocas. También es verdad que los guanches, también se dice que proceden del norte de África, y sí, del norte de África, del norte de Europa. Hay unos estudios que se han hecho que parece ser que vienen hasta del norte de Europa, a través de los miles de años. A saber que los guanches, en la población guanche había un poquito de todo. Había gente como los canarios de hoy en día, gente un poco más morena, gente un poco más rubia. Pero ahora ya estamos mezclados todos con todos, ¿no? Sí, más claro, o menos. Claro, pero en pueblos como Tagarana la mezcla tardó más en llegar. Es curioso, el que venía se quedaba. Claro, el que venía a Tagarana, digo. Sí, se quedaba. Se tenía que quedar. Bueno, menos con el comercio de los ingleses. Es verdad que los barcos que fondeaban fuera para cargar el vino y el azúcar, eso no es como hoy en día tan fácil. Esa gente compartían vivencias y convivencian con la gente del pueblo. Porque un barco estaba fondeado en la costa durante a lo mejor una semana o 2 semanas. Claro que no había manera de acercarse. No, ni venían todavía unas lanchas, unas barcazas, y venían unos hombres que llamaban los alzadores, que esas barricas de vino, que las llevaban volteándolas por en el agua, ¿no? Pero esas barcazas entraban hasta casi la playa. Y ahí los alzadores ponían esas barricas dentro con sus artes y con sus historias, y después de ahí las llevaban hasta el barco, y en el barco con las poleas y demás subían los pescantes, los subían hasta el barco. De ahí había que colocarlo en las bodegas, y eso no se hacía en un cuarto de hora. La pregunta que yo me he hecho siempre es cómo supieron, entre otros los ingleses, que aquí el vino era bueno. La verdad que yo no sé, supongo... ¿Quién se chivó? Yo pienso que les interesó a las élites
que tenían el monopolio de alguna forma de buscar mercado, y lo buscaron, a pesar de que en aquellos tiempos todo estaba mucho más ralentizado que hoy en día, todo era más piano, como dicen los italianos, pero se buscaba el mercado y se buscó. El vino fue introducido. Evidentemente, claro, aquí sí. no había, digo en Canarias, que yo sepa no. No, vino no, se habla... Bueno, uva. Se en habla este de caso. que posiblemente yo no soy arqueólogo, ni mucho menos, pero he llegado a oír que se ha encontrado algunas semillas o algo de viña en algunos enterramientos guanches. Es posible que alguna parra de viña, como las higueras estaban, la viña también. Bueno, y viniendo del norte de África, como se supone que vinieron, o los trajeron, mejor dicho, es posible que como mismo se trajo una cabra, pues se trajeran semillas, ¿no? Pues exactamente. ya conocerían, en la cuenca mediterránea se conocía el vino, y la evidentemente. higuera se puede traer perfectamente, porque un gajo de higuera, una rama, metida en una bolsa con agua o metida de tal, aguanta perfectamente un viaje de África aquí, que es nada, no es tanto. Sí. O sea, las semillas de el haba, que es el haba guanche, como una que yo tengo por aquí, que se llevan cultivando aquí en Taganana por lo menos 2000 años. El haba guanche, Sí, dijiste. el haba guanche, la pequeñita. Una judía chiquitita. Un haba. Un haba, pequeña, sí. ¿Y por qué dice que es guanche? Porque es la que siempre se ha dicho aquí que es guanche, y si dicen que es guanche, pues yo digo que es guanche. Que me acabas de decir, 2000 años. Sí, aproximadamente se están extinguiendo porque cada vez hay menos gente que las plante, Ajá. pero están aquí. ¿Y qué característica tiene esa haba? Después te la tendría que enseñar. No, bueno, pero ¿es buena para qué? Aquí siempre antiguamente se podía hacer hasta gofio con esa haba, Vale. moliéndola. Es un claro. grano, sí. Se un tuesta, grano. se muele y fuera. Sí, exactamente. Pero se puede comer después, sobre todo, hasta hace nada, todavía queda muy poquita gente que las come, guisadas con agua, un poco de sal y Hombre, alguna matita le meterían, digo yo. una ¿no? cabeza de ajo y nada más, como un aperitivo, como el que come chocho, por decir algo. Aquí se da el ajo también. El ajo también sí se planta, claro, sí se da. Vale. ¿Y Sí, qué sí. más cosas son propias de aquí? De la tierra de aquí. Propias al menos de origen guanche, estamos hablando eso. Algunas variedades de higueras, que por supuesto todo eso se está extinguiendo, porque cada vez hay menos gente que haga reproducciones y plante, como muchas variedades, pero después tenemos también otras variedades que fueron traídas, como los perales, O sea, todas esas frutas. sí, que fueron traídas, pero que ya llevan tantos años aquí, que probablemente han desaparecido en sus lugares de origen y se siguen conservando en esta zona. Pero en esta zona ya están también a punto de extinguirse la pera parda, la pera real, la pera de monte, la pera chincha, la pera espina, quizás es más conocida, pero también la hay, la pera redonda, la pera agria, y así podría estar hasta 20 y pico variedades de peras. Desconocía que existían tantas. La pera durera. Tantas variedades, y todas por aquí. Todas por aquí, sí. ¿Qué otras frutas son propias de...? Bueno, pues aquí han plantado también frutas tropicales, veo que tienes algunas papayas, etcétera. Sí, no, en este caso estos son parchitas. Ah, estas son parchitas. Parchitas que se llaman de la variedad granadilla, que las he visto en el mercado el kilo a casi 10 euros. Ah, bueno, todavía le falta para ganarle al aguacate, ¿eh? Todavía le falta. Que también hay aguacate. También tengo aguacate, sí. Sí. Y bueno, plataneras también tengo plataneras cubanas que llegan a medir, yo creo que 5 o 6 metros, que se llama el plátano manzana, que fueron traídas a Taganana hace más de 100 años por esos tagananeros que fueron a Cuba en la emigración. Hubo migración de gentes de Taganana. A Cuba, sí, a Venezuela, y no solamente a Cuba y a Venezuela, sino hoy en día hay descendientes de tagananeros en la Luisiana de hace 200 años. Las comunidades que quedan Sí. herederos de los canarios. De los que canarios, migraron. pues de Taganana hay también de esas familias que se fueron hace 200 y pico años. Y ahí, bueno, de hecho han venido y han estado en Taganana en algún momento, estadounidenses que eran de origen tagananero. Y bueno, los hay también por ahí, como en Argentina, como en Uruguay. El primer alcalde de Montevideo era de aquí de Taganana. El Hotel Nacional de Cuba está ubicado sobre las lomas de Taganana. ¿Se llama así?
Se llama así. Lomas de Taganana. La sala más importante del Hotel Nacional de Cuba se llama la sala de Taganana. Yo estuve en Cuba en el año 99 y hay un cuadro de Orestes Anatolio de Taganana ahí a la entrada de esa sala, en el Hotel Caribe, que es el hotel más importante de Cuba. Y es un cuadro hecho por este hombre. Y bueno, fue una expedición que se hizo y en Cuba hay un montón de familias. Yo tengo familia por parte materna y por parte paterna y bueno. ¿Regresaron muchos de esos emigrantes a Taganana o ya quedaron en los distintos países? Que tú sepas. Sí, algunos han regresado, otros están allí. Un primo de mi padre se fue con 80 años, se fue con 5 años y vino con 85. Ya decía yo que irse con 80 era una edad complicada para Era complicado, sí, era complicado. O sea, estuvo 80 años ahí. Estuvo 80 años en Cuba. Okay. Y vino después, vivió un poco más y ya murió aquí. Entiendo que lo de ser de Taganana es para toda la vida, ¿no? Yo por lo menos sí. Yo pienso que los demás también, pero claro, yo no puedo meter la mano en el fuego por los demás. Pero por mí sí, o sea, para mí he dicho, no sé si llegaste a ver alguna cosa. Todo lo que me mandaste lo vi. Pues yo siempre he dicho que mi lugar en el mundo es este, entonces. Es donde naciste y donde dices que quieres morir. Claro. No tengas prisa, ¿eh? No, ninguna prisa. Yo tengo pensado seguir viniendo a este terreno hasta el 2100 y pico. Sí. Pero bueno. Y en alguna ocasión también te he escuchado que ¿cómo no voy a querer yo a esta tierra si yo soy tierra que camina sobre ella? Claro, es que es lo que yo he dicho, ¿no? Y es algo que no hace falta ni pensar mucho, sino simplemente haber leído un poco y saber que estamos formados de materia y la materia que nos forma y nos conforma nuestros huesos y nuestra carne es de lo que comemos, ¿no? Básicamente, de lo que comieron nuestros padres, de lo que comemos nosotros después para ir creciendo. Porque si no comes, no creces. Entonces, si cuando te crías en un pueblo como este, básicamente comes lo que se produce aquí, pues y los animales que sacan y extraen la leche de las laderas, convierten los minerales, los convierten en leche, porque a su vez las plantas lo han convertido en algo comestible. Y así sucesivamente, cuando tú te comes la leche, o comes la carne de los animales, o comes las verduras, tus huesos partícula a partícula, a medida que vas creciendo, como el que pone piedras para construir una pared, pues estás formado de la misma tierra que estás pisando. ¿Cómo no vas a querer tu tierra si eres tú mismo? Si es que eres tú. Ahora, si estás hecho de cualquier parte, hasta cualquier ser humano, aunque haya comido toda su vida, de cualquier producto que venga de cualquier parte del mundo, ¿cómo no vas a querer el planeta Tierra? ¿Por qué hacemos lo que hacemos en el planeta Tierra? Porque no nos queremos a nosotros mismos, ni nos respetamos. Porque si nos miráramos al espejo y nos viéramos y pensáramos de lo que estamos hechos, no fuéramos tan como somos y estuviera el mar tan contaminado, estuviéramos tirando tantas bombas, matando tanta gente, que si al final el ser humano, cualquier persona, si la sientas en esa silla, lo que quiere es vivir en paz, que su familia, que coma, que se ría, celebrar sus costumbres, sus tradiciones, compartir con el otro. ¿Por qué lo demás? ¿Por qué? Como suele decir la gente aquí, dice, Dios ya no anda por el mundo. Dice, ya hace mucho tiempo que no anda por el mundo. Porque si no, no pasaran todas estas cosas, ¿no? ¿Cómo es posible de que tu propia casa la estés llenando de porquería? ¿Y cuál es nuestra casa? Pues la Tierra. Es la nave espacial que nos lleva por el espacio. ¿Y cómo es que lo tratamos de esta manera, ¿no? Y entonces yo, particularmente, estoy en mi terreno y cuando veo cualquier cosita por ahí que me encuentro insignificante de plástico o de algo, yo lo recojo, me lo meto en el bolsillo y lo retiro. Y busco y lo tiro a la basura. Yo, hay veces que estoy aquí, en esta casa, y el viento me lleva una bolsa, la veo por ahí, la pesco y vuelvo otra vez. Un día se me cae algo, pero intento hasta cierto punto, que en cuestiones de basura, la menos huella posible. Porque qué feo es
es que yo vaya a cortar un zarzal un día y dentro del zarzal haya todo tipo de basura. No, lo que quieres es ver la tierra limpia. La tierra no es basura. Las hojas no son basura. Un palo seco, eso no es basura. Eso no es basura. Una persona cuando se muere tampoco es basura. Pero todo lo demás que convertimos y la forma de tratar al entorno, pues eso sí es basura. El dañar el planeta y que estemos ansiosos porque llueva y cuando llueve se lo quiere llevar todo, pues ¿entiendes? O sea, como decía esta carta del indio que le escribió al presidente de Estados Unidos, se acaba la vida y empieza la supervivencia, básicamente. Entonces, no sé. Luján, ¿cómo llegaste a esa reflexión? Pues yo solito. No, bueno, porque en definitiva, cuando estamos aquí de paso y esto no es nuestro, no somos dueños de nada, ni de nosotros mismos. Entonces, cuando tú ves que un pájaro se afana por recoger ramitas y hacer un nido y sacar su familia adelante, tanto derecho tiene él a vivir como tengo yo. ¿Quién ha dicho? ¿Quién es el que... El que decide qué es más importante? ¿Quién es más importante? Para el pájaro, por supuesto, su familia. Entonces, no sé, es que el ponernos por encima de cualquier ser humano y de cualquier animal. Oye, sí, es un animal. Sí, pero cuando convives con los animales y cuando convives tiempo y los vas conociendo, sabes que un animal es algo más que un simple animal. Una cabra no es solamente una cabra con cuernos y que da leche. Uh-huh. Una cabra también tiene, es algo más. Es que nosotros no estamos dentro del cerebro de una cabra para saber si la cabra tiene sentimientos o no. Si la cabra, no, porque la cabra no tiene alma, o porque la cabra, eso también se decía de algunos seres humanos que como no tenían alma, se les podía esclavizar. Entonces, tú puedes tener una cabra, vivir toda la vida, respetarla y ordeñarla y sacar la leche y demás, pero tú tienes que pensar que el animal es un animal y el animal te mira a ti pues como alguien que le da de comer, que lo protege, que tal. ¿Cómo lo vas a estar maltratando? Es verdad que yo vivo en el campo y he vivido toda mi vida en el campo, y es verdad que cuando ha habido que matar a un animal, se mata a un animal. Yo conocí gente, cabreros de toda la vida, que tenían, y cuando se les moría una cabra, llegaban a llorar por morírsele la cabra. Pero cuando a la cabra le llegaba su momento, porque había que alimentarse, porque la vida era así, de la mejor destreza posible para hacer sufrir lo menos posible al animal, pues es así, realmente. Con un cuchillo le cortaban el cuello y la desangraban lo más rápido posible. Y eso lo asimilaba. Ahora, lo que no se veía bien era pegarle a una cabra, maltratarla, tenerla. Una persona, un cabrero, que viera una cabra o el macho de la cabra atado al sol, sin agua, y una persona la tuviera así, decía, hombre, por Dios, pero ¿cómo tienes ese animal así? ¿Pero cómo puedes tener ese animal así? Es que eso no es de justicia. Tú no puedes tener ese animal de esa manera. Quiero decir que la misma persona esa que un día podía coger un cuchillo y matar una cabra, quitarle el cuero y comerse su carne, decía, tú no puedes maltratar a un animal. El animal no está para hacerle inquisiciones, que era lo que la gente decía antiguamente. Sí. Oye, ¿qué relación había en Tagarana con la muerte? Ahora que hablas de la muerte, ¿qué pasaba cuando alguien hace tantos años se moría en un espacio como este? La muerte era como algo normal y corriente, algo cotidiano. O sea, el que una persona se muriera se sentía, por supuesto, pero era porque se velaba en las casas. A los niños se les ponía sobre la mesa, un niño moría, y sobre la mesa de la casa se velaba. Y después ya de ahí, depende de la época, o iba a la caja, o iba a la tierra directamente, sí, depende de los diferentes momentos. A la gente mayor, cuando morían, yo eso sí lo recuerdo porque lo vi, al taparlos con una sábana,
le ponían un plato de sal en la barriga. Y sí, un plato de sal en la barriga. Claro, eso es algo que pertenece un poco a la antropología. Aquí estuvo Alberto Galván Tudela y hizo un libro llamado Takanana, un estudio antropológico social, pero eso no lo recogió porque no se enteró. No se enteró de algo tan raro como eso. Pero, ¿qué pasa con lo del plato de sal? Lo del plato de sal, la sal, sabemos todo lo que significa, o más o menos, ¿no? Que es eso de expulsar malos espíritus para que el alma no se quede en la casa, para que se lleve algo de valor hacia el otro mundo, para proteger el cuerpo de la corrupción. ¿Qué pasa? Cuando pregunté en aquel tiempo, siendo un niño, que por qué se hacía eso, la primera respuesta fue para bajarle la barriga, por los gases. Esa fue la primera respuesta. Pero al yo decir que por qué no le ponían una piedra en vez de estar gastando sal, que una piedra pues no tiene que estar poniendo la sal, lo que me dijo un señor es que antiguamente, hace muchos años, muchísimos años, se prohibió curar a los cuerpos. Curar significa, es como cuando es secar, embalsamar. Okay. Curar, como cuando aquí un queso cuando se convierte en duro, se pone un queso a curar, ¿no? Para que pierda el agua y se vaya. Pues bueno, pues lo mismo. Entonces, se prohibió curar a los cuerpos. Y yo no sé qué transmisión, entre todo un poco, una mezcla, hizo que eso se mantuviera hasta los años 80 y pico o principios de los 90 en Takanana. Eso de poner un plato de sal encima de la barriga de una persona. Por tanto, por lo que me estás contando, bueno, no sé si utilizar el verbo celebración o celebrar, el día de finados, sí. el día de el día los difuntos, sí. Que no debe confundirse con el de todos los santos. Sí, el de todos los santos es una cosa y el día de difuntos el día 2 es otra. Sí. Sí. Se tenía que desarrollar en torno a unos ciertos rituales en un sitio como este, que vivía medianamente apartado, ¿no? de otras costumbres. Bueno, aquí en cualquier otro lugar. Sí, pero eran normas, eran leyes no escritas. Había un montón de leyes no escritas que había que cumplir. Muchísimas leyes no escritas. Relacionadas con todo, con los muertos. Bueno, con todo. Porque podías no... A ver, la ley lo que venía de fuera, podías cumplirlo o no. Eso era indiferente. Lo que venía del Estado, eso era indiferente. Tú tenías que cumplir las normas de aquí dentro. Lo otro, eso era completamente indistinto, indiferente. No le importaba básicamente a nadie. Había normas que porque estaba la Guardia Civil, cuando estuvo la Guardia Civil aquí metida, pues había que cumplirla sí o sí. ¿Había un puesto aquí? Sí, hubo un puesto en la época de la guerra. Y entonces esas había que cumplirlas porque te las imponían. Pero había normas no escritas que esas eran las que había que cumplir. Y en lo de finados que me comentabas, el cómo se celebraba. Sí, ¿qué normas habían? ¿Qué normas, costumbres más que normas, tal vez? Sí, las costumbres, aparte de encender las típicas luces de aceite, con las lamparitas, que no sé si hoy todavía se sigue haciendo aquí, pero bueno, se hacían. Y por supuesto ir al cementerio a colocar las flores y rezar. Hubo una costumbre que era que poner en la puerta de las casas unas ollas de barro, parecida a una que está ahí arriba del mueble, algo así, que cuando se rompían, se les ponía una vela dentro o una luz de cebo de animal, con una piedrita, eso era de origen guanche, con el cebo dentro, en este caso un trapito, una lajita, le daban fuego y eso ardía, ¿no? Y las ponían porque esa luz fuera de las casas simulaba como algo para espantar todas las almas errantes que decían, ¿no? Todos los espíritus o almas que estaban, almas en pena.
Entonces se ponían fuera de las casas. Estamos hablando que esa tradición murió tal vez a mediados del 19 o quizás un poco más avanzado, pero por ahí. No, duró mucho más tarde. Duró mucho más tarde porque sé una anécdota de uno que se puso con una olla a meterle miedo a alguien en un paraje determinado y era de noche. El otro venía con la mula cargada de millo, o de piñas de millo creo que era o algo así, y traía una pistola de esas que se cargaban por delante y le dio un tiro al que él llevaba la olla en la mano, le dio un tiro, se la rompió y el otro pues el que se asustó fue el otro. ¿Entiendes? Entonces sé que duró más tiempo, pero esa costumbre junto con el bendecir las casas, lo de angelitos somos, del cielo venimos, con la paz de Dios limosna pedimos, que es la costumbre que todavía hoy pervive a finales de este mes, ya en los últimos días del mes, los monaguillos salen por las casas, llevan el portapaz, o el portador de la paz es quien porta el portapaz, que es una especie de retablo, el que lleva el agua bendita y 2 o 3 monaguillos más, depende de los que quieran ir acompañando. Entonces al llegar a las puertas de las casas tocan y dicen eso, de angelitos somos, del cielo venimos y con la paz de Dios limosna pedimos. Echan agua bendita dentro de las casas para proteger, para que la gente rece por los difuntos, y después salen diferentes días por diferentes zonas. El cura les reparte ese dinero a partes iguales. Con ese dinero los niños, como todos los niños, lo que quieren es comprarse pues algunas golosinas, algo que les guste o lo que sea. Y desde el día 1 al mediodía, antiguamente era desde el día 1 al mediodía hasta el día 2 al mediodía, ininterrumpidamente doblando las campanas. Cada toque de campana era una llamada a la oración por los difuntos. También se entendía que cada toque de campana en sí misma era una oración, como un vaso de agua fría a una persona que está sedienta en el desierto por las almas del purgatorio, para que esa conexión desde este mundo al otro mundo les llegara en forma de sonido de campana. Estamos rezando por ustedes, que es a lo que se llama, a la oración por los difuntos. Y como yo digo, no es un día triste, no tiene por qué ser triste, es recordar a nuestros difuntos, a las personas que convivieron con nosotros, a la gente de nuestro pueblo, y ya está. Tampoco hay que enmarañarse mucho la cabeza con historias y con cosas raras, sino es eso, y la llamada a la oración para ayudar a los que ya están en el cielo, pues ya están en el cielo. A los que no han encontrado y no han visto supuestamente la luz del túnel, pues mira, estamos rezando por ustedes a ver si ya la ven de una vez y nos dejan en paz y no se nos aparecen de noche ni de día ni nos están molestando. Entonces básicamente la gente tengo que decir 4 misas al fulanito porque es que fulanito se aparece o me la trae en lata o tal o cual. Entonces vamos, que a ver si ves la luz ya y te vas. ¿Entiendes? Entonces bueno, todo eso era un poco, y esa costumbre sigue todavía, pervive. También es verdad que por la noche, todos los días del año, a las 9:05 se toca ánimas, son las ánimas, son 3 dobles, o sea, realmente es un tun, un doble, otro tun, otro doble, y así hasta los 3 dobles. Eso se sigue haciendo para que la gente rece por las ánimas benditas del purgatorio, para que la gente rece por los difuntos, todos los días a las 9 de la noche. ¿Todavía hoy? Sí, todavía hoy. Cada noche son. Cada noche. Se sigue haciendo, se oyen los dobles. Hay gente que pregunta, ¿quién se murió? No, que esos son las ánimas. Hay 3 toques que se hacen en el pueblo, todavía se conservan, que es la oración, el alba, que es a las 7 de la mañana, a las 6, depende. Son 9 toques para que recen por la mañana.
Al mediodía son 9 toques, es el Ángelus. Por la tarde, por la noche, a las 9 de la noche, eso es el Ángelus. Y por la noche es la oración, que es a las 9 en punto, más o menos, a 9. Son 9 toques. Y después las ánimas. Eso se sigue haciendo aquí en Taganana. Todavía. Todavía hoy, sí. Desde la Iglesia de las Nieves. Desde la Iglesia de las Nieves, sí. ¿Qué relación hay porque hay aquí una Virgen de las Nieves? Pues no, la Virgen de las Nieves tiene historia, leyenda, y es algo un poquito, medio enrevesado hasta cierto punto. El conquistador de la isla, Fernández de Lugo, parece ser que era devoto a la Virgen de las Nieves. Uh-huh. Cuando se hacen repartimientos de tierras en Taganana, al valle se le puso Valle de Santa María de las Nieves. Era como se tenía que haber llamado Taganana oficialmente. Al parecer había una imagen pequeña de la Virgen de las Nieves. Pero esa imagen, en un momento determinado de la historia, desapareció, o la hicieron desaparecer, porque en 1500 y poco, 1508, 1509, hay una leyenda que cuenta que la Virgen, un barco naufragó, no naufragó, encalló fuera de Tachero. De Tachero, que Tachero, lo digo así un poco deprisa y corriendo, tiene que ver con lo del azúcar, con caldero bajo. Es una palabra de origen portugués y demás. Es lo que significa Tachero, tacho, caldero bajo en canario, uh-huh. ¿no? Bueno, pues en la costa hay una baja que se llama la Baja de las Nieves, que sobre todo cuando la mar está brava, se ve ahí donde rompen las olas y se ve el espumaraje del mar. Solo cuando está el mar bastante malo. El barco encalló, el barco no se ponía a flote, empezaron a quitar lastre, mucho lastre. Al parecer que cuando quitaron a la Virgen, la metieron en un barco y la trajeron a tierra, a un lugar que está en Tachero que se llama El Retiro. De ahí la encontró Gregorio Tabordo, que sí, este hombre existió porque en los libros de la Fundación de Taganana y en el acta de fundación consta su nombre como fundador del pueblo, ¿no? Era de origen guanche. Y ya se mezcla la historia un poco con la leyenda. La imagen que tenemos hoy en día, posiblemente que sea esa que vino por mar, o posiblemente sea la otra, sea la de siempre. Pero hay una parte de la historia que dice que vino por el mar, o de la leyenda. Y ahí estamos. O sea, que para nosotros el día más importante del año, nuestra fiesta nacional, si Taganana fuera una república independiente o un país, sería el Día de las Nieves, el 5 de agosto. Para nosotros lo demás, todas las demás fiestas, bueno, pero para nosotros el día principal, al menos para los tagananeros de siempre, es el Día de las Nieves. El 5 de agosto. ¿Por qué? Por lo menos hasta mi generación y quizás y un poquito y otras generaciones posteriores, las que tienen menos edad que la que yo tengo ahora, algunos, cómo se vivía eso dentro del pueblo es un poco complicado de explicar. Los preparativos para la fiesta de las nieves, cómo la gente se afanaba de pe a pa para tener todo completamente previsto, todo en su sitio, desde acaparar muchísima comida para los animales y esos días no hacer absolutamente nada, hacerse las mejores ropas para estrenarla ese día y esos días. Aquí a principios de siglo y a últimos del 19 se hacían las ropas por revistas que venían de Francia, esas revistas de moda. Usaban esas sombreras y esas pamelas con esos floripondios que se ponían, esas historias, ¿no? Aquí en Taganana. Almidonaban las ropas para que los cuellos de las camisas estuvieran impolutos con almidón de papas. Lustraban completamente todo, desde las camas
los colchones de clean, no sé si saben lo que es. Una especie de paja. De paja, eso que los espojaban, bien todo eso, arenaban los calderos, que no sé si también saben lo que es. Supongo que para... Los calderos tiznados con para tierra, limpiarlo, ¿no? para quitarle el tirne, eso tenían que quedar brillantes para esos días. Enjalbegar las casas, albiarlas con cal. Con cal. Pintar, el que tenía después un poquito posterior. El pueblo tenía que relucir. Y el Día de las Nieves era como el 3, el 4 y el 5. Era como si en Taganana alguien hubiese dado con una varita mágica y hubiese transformado el pueblo en algo que es complicado de explicar. Porque no se vivía la fiesta solo en la plaza, en el baile y que vas a la iglesia y ahí ya está. No, no. La fiesta era todo. Todo, desde el corral hasta debajo de la cama. Todo era la fiesta. Quiero decir, la convivencia. Que el Día de las Nieves nadie tenía que saber qué ropa ibas a estrenar. Las cosían y las hacían aquí, sobre todo las mujeres. A escondidas. A escondidas. Eso de que coincidiera un traje con otro no podía ser. Los hombres más o menos, pero sobre todo las mujeres eran las más presumidas. Iban a los montes a buscar el algaritofe, que es una planta con romero, cuando la gente ya tenía alguna canita para teñirse las canas. Otros eran para la caída del pelo, para perfumar las ropas con esas plantas. Y no había nadie que se rebelara contra eso y que no participara, lo echaban de Taganana. No había nadie, no había nadie, ni el más renegado, ni el más renegado del pueblo. Independientemente de que tuviera fe o no a la Virgen. Exactamente. Daba igual. Eso era indiferente. Eso era completamente... El 99,9% era creyente. Sobre todo en esos años que yo digo. ¿Qué años estamos hablando? A ver, yo puedo estar hablando desde principio de siglo hasta los años 70, 80. Que entiendo que entonces empieza a desvanecerse. A desvanecerse quizás un poco ya tradición. En los 90 y ya en este siglo. Ya no se hace. Sí, se hace todo. Se hace, pero ya de aquella manera. Ya todo... Mira, ya es más una representación teatral, casi que algo tan sentido. Bueno, la gente lo siente, el que supongo, lo siente, pero quizás como somos menos... Pero es que en esa época la convivencia con la gente, hoy en día como todos somos ricos, a ver si me entiendes, todos somos ricos en el sentido de que la gente hoy en día tiene de todo y antes había que compartir lo que se tenía y las alegrías también se compartían. Se compartía la comida. Si tú matabas una cabra y el vecino no tenía... Tú le dabas un cuarto de cabra. El otro, si tú no tenías vino, te venía con 2 garrafas de vino para que tuvieras vino para esos días y celebraras con tu familia. Si te faltaba un duro para comprarte una ropa, te daban un duro. Cómprate la ropa, no vayas a la iglesia o no dejes de ir a la iglesia porque no tienes una ropa decente que ponerte. O unos zapatos. Todo eso, a pesar de que habían problemas y la gente discutía y un día se peleaban o lo que fuera, si había un vecino que estaba enfermo, todos los vecinos iban. Oye, ¿qué te hace falta? Yo voy y te cuido las cabras, que tú no puedes ir a cuidarlas. Yo voy y te riego la huerta, que tú no puedes regarla. Yo voy y te traigo la leña, que tú no la puedes traer. Era lo que hacía que Taganana se convirtiera en algo mágico, no solamente ese día, sino todo el año. Pero ese día se enaltecía todavía más. Y pienso que en otros pueblos también pasaría. Pero ese tipo de convivencia era la que hacía que fuera posible convivir y vivir en estos riscos. Que no fuera tan complicado. Que el vivir agarrados a estas laderas, engarapitados, como se suele decir, en estas laderas, no fuera nada raro. Es nuestra personalidad. El formar parte de estas montañas lo llevamos en la sangre y eso también quizás si hubiésemos vivido en una zona de llana, de planicie, pues seríamos quizás otro tipo de gente, pero también nos ha marcado la zona donde vivimos, lo complicado del territorio y bueno, entonces... Oye, ¿y qué relación han tenido con el mar? Porque a pesar de que está ahí, que es importantísimo, sí. Tengo la sensación de que no es que hayan vivido de espaldas al mar,
posiblemente porque este mar no es un mar demasiado amable y su acceso, o sea, el acceso al mismo puede ser complicado. Bastante, sí. Pero la relación con el mar ha sido bastante más limitada que la que han tenido con la montaña, ¿no? Sí, bastante más, pero es algo a veces también un poco complicado de explicar. El mar para nosotros y esa costa ha sido una barrera que nos ha defendido durante siglos de ataques. De hecho, ahí fuera hay un cuadro en La Palma, que no era para La Palma, en la Basílica de La Palma, en Nuestra Señora de las Nieves, donde se relata una historia que pasó a unos mercaderes españoles que venían de América, de Cuba creo que era, y fueron atacados por piratas turcos. Aunque realmente sí, fueron atacados por piratas turcos, pero realmente eran estos argelinos, porque Argelia perteneció a Turquía. Y ahí estuvieron en una refriega. Y en ese cuadro se puede leer, que aquí tenemos una copia, se puede leer que hacían alusión y se encomendaban a la Virgen de las Nieves pidiendo protección, porque seguramente en sus cartas náuticas sabían que cerca de aquí estaba una iglesia o una ermita, que hoy en día es la iglesia, dedicada a la Virgen de las Nieves. Bueno, a la iglesia de la Virgen de las Nieves, que es la cuarta más antigua de la isla. Y entonces salieron indemnes de eso, se fueron a la península, y en la península pues mandaron a hacer ese cuadro, lo mandaron a Canarias, el cartero se ve que se equivocó, lo llevó para La Palma. Y en Taganana no llegó. Los palmeros dicen, aquí se queda y punto pelota. ¿Entiendes? Pero hace alusión a esa historia que pasó ahí. ¿Qué pasa con el mar? Que el mar también ha dado de comer a mucha gente de la zona, porque el tema de las lapas, el ir a mariscar, pues era algo normal en la zona. Cuando en una casa, una persona, una familia, tenía papas, pero no tenía con qué acompañarlas, pues al menos unas lapas porque si no decía, no, es que nos comimos las papas puras. No sé si entienden eso. ¿Qué significa? Me lo puedo imaginar. Las papas puras que no había sino papas, aceite y vinagre, o vinagre y ya está, y comerte la papa arrugada o guisada, pero sin nada que la acompañara, ¿no? Pues bueno, pues que era lo más socorrido, irte al mar, coger unas lapas, hacer un majado ahí con un poquito de ajo, un poquito de aceite y vinagre, y todos están contentos, ¿no? Entonces, claro, la mar, por ese sentido, dio mucho de comer, también a pescar, las viejas, otro tipo de pez que se diera en la zona, a pulpear. Yo conocí mucha gente, muchos agricultores, gente de campo, digamos, buenos hortelanos, como se solía decir aquí, que hacían que cualquier huerto diera hasta 4 cosechas al año. Pues cuando tenían ese ratito, salían, daban un brinco a la costa, iban con el bichero ese, pincharon un pulpo, ya está, ya tengo ya para hoy, para mañana ya tengo, para acompañar en la comida. Y ya está, no se trataba de eso, sino de otra cosa, sino en vez de ir al supermercado a comprar una lata de sardinas, pues iban al mar y compraban, y cogían lo que necesitaban. Y en eso, después hay anécdotas tristes, como una que pasó. Ir hasta Santa Cruz, las gangocheras y toda esta gente, era complicado ir caminando, a veces tenían que pasar amarradas los barrancos, pero bueno, eso es otra historia. Pero en este caso, para hacer más fácil el viaje, vinieron por la costa y estaba la mar mala, y en el Roque de las Bodegas, para acercarse al muelle y a la playa, cuando el mar rompe, es peor en la costa que dentro, que digamos más mar afuera. ¿Y qué pasó? Que el barco se viró y una chica de aquí de Tagarana se ahogó. Cayó dentro de una chica que era gangochera, que venía de buscarse la vida también, y se ahogó intentando, de fuera de la costa le decían que no entrara, ellos no oían, no ve tal, que la mar estaba, como dicen por aquí, la mar estaba como un diablo, pues se hundió el barco. Se hundió, se viró, y murió esa chica, y el novio la estuvo buscando, la familia y todo, hasta que apareció
en la zona debajo de lo que nosotros conocemos aquí en Taganana como Cardonal, que es ese grupo de casas que está sobre un acantilado también, y debajo en la costa apareció la chica. Esa es una anécdota. También hay una leyenda, una historia un poco muy vaga de algo que pasó en un momento determinado, de un ataque pirata, que al parecer se metieron en una parte del pueblo por la zona de Cardonal hacia arriba, que había muy poquitas casas en Cardonal, y en la zona antes de llegar a la ermita de Santa Catalina, y quemaron alguna casa. Pero es algo que yo particularmente no lo he podido corroborar de que haya pasado. Lo contaba la gente, pero no he leído nunca nada que me diga eso pasó al 100%. Pudo haber pasado, pero que los repelieron y los expulsaron del pueblo, la gente de aquí, o sea, los que estaban en la milicia en esa época. Luján, para terminar, ¿cómo te imaginas Taganana dentro de unos años, incluso cuando ya no esté? Es complicado, ¿no? Pero es como imaginarme viendo lo que veo hoy en día, una Taganana sin agricultura, sin ganadería, sin gente que sepa, que ya no tenga el recuerdo de cómo se pisaba en un antiguo lagar, de gente que no haya olido nunca el olor del mosto, de gente que no, los que vivan el olor de un corral de cabras, el olor de la leche recién ordeñada, el ver los barrancos llenos de agua y las mujeres lavando la ropa, la vida que había en los barrancos. Me imagino una Taganana donde los tagananeros que queden, los que verdaderamente sigan siendo tagananeros, no tendrán esos recuerdos de unas fiestas, de unas navidades como se celebran o se celebraban en el pueblo, de levantarte por la mañana temprano para ir a plantar las papas, el olor de la tierra húmeda, de el frío de los días en los que te tenías que levantar temprano para ir con los animales, del calor en los veranos, el olor a las frutas, de los árboles de todo tipo de frutas, de peras, duraznos, la uva. Me imagino una Taganana en que todo eso ya no existirá ni va a existir, porque ahora lo que queda son poquitas cosas, pero ya cada vez menos. Entonces me imagino una Taganana que en breve ya no lo habrá, y me imagino una Taganana tengo más cosas en la mente, lógicamente, pero todo no lo puedo decir porque si no estaría mucho rato. Pero una Taganana en el futuro, yo pienso que quizás con gente que venga de fuera, que no sienta esta tierra simplemente nada más que por el interés de estar en un lugar que económicamente puede ser que les venga bien, donde hay sol, por desgracia, y digo por desgracia el sol, porque el sol es bueno hasta cierto punto, pero cuando calienta más de la cuenta es el diablo, y vamos, yo particularmente soy de nublado, o sea, si yo prefiero los días nublados, los días oscuros, los días con niebla. Veo perfectamente mejor los días nublados que los días con sol, porque me hace un daño en los ojos que no puedo. Y yo entonces me siento mucho mejor en Taganana que en Santa Cruz, también, porque aquí suelen haber más días nublados. Pero ese futuro de Taganana lo veo bastante incierto si no hay alguien que dé una vuelta de timón y dé un giro de 180 grados. Y no digo que nos vuelva al pasado, porque no, pero sí a algo más humano, a una Taganana más humana, donde su gente, donde la escuela vuelva a estar llena de niños, donde digamos nuestras formas de hablar que se están perdiendo no desaparezcan, nuestros vocablos, digamos, más autóctonos, más de pueblo que solamente entendemos nosotros, ya no exista. Ya cuando oyes a algunas personas del pueblo, jóvenes sobre todo,
donde el ustedes lo convierten en el vosotros, que no va a cuento, y tú dices, aquí algo está fallando, algo no me cuadra. ¿Por qué nos tenemos que avergonzar de nuestras formas de hablar, de decir? Si me entiendes, me entiendes. Si no me entiendes, yo te lo explico. Y ya está. Pero no tengo por qué cambiar mi forma de hablar. Y nada más, ni mejor ni peor. Entonces, todo eso es la taganana que yo creo que en un futuro tal vez los tagananeros de hace 100 años, ¿qué pensarían de la taganana de hoy? Tal vez se quedarían maravillados con algunas cosas, con que nos podamos sentar en taganana y levantar en Santa Cruz. Y a eso para ellos, para muchos tagananeros que yo conocí, eso era algo increíble. Para la gente mayor, eso de sentarte en taganana y levantarte en Santa Cruz, ¿cómo es eso? Ustedes no saben el valor que tiene eso, nos decían la gente mayor. Ustedes no valoran eso. Claro. Haciendo referencia, entiendo, con los transportes. A los transportes, claro. ¿Por qué? Porque esta gente lo hacían todo a pie. Iban cargados desde aquí, desde Taganana, desde la 1 a las 2 de la mañana hasta Santa Cruz, cargados con mercancía para salir de noche, haciendo todo tipo de signos, con miedo a cualquier cosa sobrenatural que les pudiera aparecer en los caminos, donde hay muchísimas leyendas e historias, y donde tenían que pasar los barrancos en los inviernos amarrados, que parece que lo vemos en las películas, y eso aquí en Canarias no pasó, pues aquí pasaba. Las mujeres y los hombres se tenían que amarrar para cruzar los barrancos, porque iban de bote en bote, eran días y días de lluvia, meses de lluvia, y el agua bajaba y bajaba, y para que no se los llevara, tenían que amarrarse y con una soga pasar. Y imagínate una persona que tenía que en el Valle de San Andrés cruzar un barranco para venir a Taganana, entumido, muerto de frío, congelado, con hambre, con un trabajo tremendo, harto de caminar, y lo tenían que hacer, con faroles, a oscuras, cualquier cosa los espantaba, porque hay un montón de leyendas. Hay una leyenda que habla por la zona de atrás, del túnel hacia atrás, la cantadora, en otros sitios oyes por la tele, tal, pero bueno, aquí está este ser que supuestamente hoy en día se sigue apareciendo, esta mujer o lo que sea, que llaman la cantadora, que no sé si ustedes han oído alguna vez de... No, bueno, es que hay en ese paraje, yo sé varias historias en diferentes épocas y contadas por gente que la vivió en diferentes momentos, de una aparición. Una persona me contaba un día que salía de Taganana a las 2 de la mañana, se iba para San Andrés y en un punto determinado oyó un canto, algo muy sutil, porque yo le pregunté qué era lo que cantaba, no sabría contestar, y pensó que era la gente de la Punta de Anaga, que iban pues, en caravana, ¿no? 6, 7, 10, los que fueran. Y vio algo blanco, algo que se movía hacia donde estaba. Y él lo que hizo fue, digamos, maldecir a aquello. A él me comentó, él estuvo en la guerra de España. Lo levantaron en peso y lo dejaron caer al suelo y llevaba un caldero con carne para una familia en San Andrés y escachó caldero y demás y ya fue correr y correr hasta que llegó a San Andrés. Pero, ¿lo levantaron en quién? Sí, del suelo, digamos. Se levantó, algo, no sé, lo dejaron caer desde una altura, lo que fuera, y ahí ya, pues, correr. Y hay muchas más historias, o sea, a lo largo de anécdotas de ese lugar. Pero después hay muchas más, de duendes, de los macios, de brujas, de los niños que se convertían en... Los niños que morían sin bautizar se convertían en duendes, en una especie de duendes que emitían un sonido como cuando alguien cimbrea una vara, una mimbre, ¿no? O una soga. Hacían, digamos, ese era el sonido que emitían. Bueno, creo que me salté de una cosa a la otra y vamos por... Bueno, en realidad no hemos salido de Taganana. No hemos salido de Taganana y bueno, pero quiero decir que hablábamos de ese futuro. También es un futuro sin esas cosas, ¿no? Un futuro sin esas leyendas, sin tal vez nadie que las cuente.
¿Por qué? Porque yo sé cosas, pero puedo ser 1 o 2 o 3 en el pueblo, o 10, pero cada vez seremos menos. Yo porque siempre tuve la curiosidad por quererlo saber todo. Era la curiosidad por querer saber todo, de que era pequeño. Lo mismo quería saber de los cuentos de brujas, que cómo se llamaba esta planta y para qué servía. Yo pues, con 11, 12 o 13 años me dedicaba, cuando iba con las cabras y tenía un rato, a coger hierbas, pegarlas en la libreta con pegamento y medio o con harina, con lo que tuviera, y escribir debajo lo que la gente me decía. ¿Para qué servían? ¿Y cómo se llamaban? Por supuesto no ponía el nombre en latín, pero ponía el nombre que me decía la gente, y lo que hacía era contrastar y preguntar a otra persona, ¿cómo se llama esta planta y para qué sirve? Porque había gente que le daba otro nombre. O decía, se llama así, pero sirve para otra cosa. Entonces yo recababa entre 10 personas o 20 la misma planta y cada uno me contaba cosas distintas. Taganana, por lo que veo, te lo ha dado todo, ¿eh? Hasta los libros de texto. También, que te los hiciste tú. Bueno, también. Bueno, yo no sé, era eso. Hombre, algunas cuentas, y las libretas también. Cuando algunas cuentas llegué a hacer en alguna piedra. O sea, sí, claro. ¿Por qué? Porque cuando ibas con las cabras y llevabas la tarea, para no gastar libreta, ahorrar libreta, pues había una piedra y en la piedra hacía las cuentas, ¿no? Con otra piedra. La tarea la hacías cuidando las cabras. Sí, llegué, claro, en algunos momentos ir con mis hermanos, y ir solo también, y en algún momento llevabas pues lo que tenías que, te sentabas en una piedra, en una cuevita o donde fuera, y ahí cuando tenías un tiempo ya no tenías muchas piedras que tirar, porque las cabras te daban tranquilo, si eso pues te ponías a leer, a mí me gustaba pues leer algún colorín, hoy en día lo llaman tebeos, pero aquí en Canarias se llamaba colorín. Y que me los prestaban, algún libro de aventuras de Julio Verne, me gustaba. Y claro, y yo hay veces que con el rebaño de cabras jugaba, a ver, con la mente, en el sentido de que como un niño de una edad, cuando echabas las cabras de este lomo hacia el otro lomo, tú ibas como si fuera un ejército que ibas ganando terreno. Y tú eras el general y las cabras iban avanzando, iban copando toda aquella ladera, y cuando ya comían allí que querían pasar a la otra, pues conquistabas la otra. Pero bueno, son cosas de ella que no lo podía hacer con los muñequitos jugando, pues lo hacía con cabras, ¿no? Con las cabras, que también es curioso cómo jugábamos a cuidar cabras cuidando las cabras. ¿Cómo es eso? Pues, ¿de qué manera? Que cuando las cabras estaban en una ladera, ahí, te sentabas al pie de la ladera y con las lapas y los burgados, las lapas eran los rebaños de cabras, habían unos que metían como un cangrejito que se mete dentro, eso nosotros lo llamábamos los perros, y los burgados eran como decir los machos, los baifos o lo que fuera, eso era el rebaño, y nosotros nos poníamos a jugar a cuidar cabras. Pero es que resulta que realmente estábamos cuidando cabras, porque estábamos sentados y las cabras estaban por encima. Pero jugábamos a los... no sé si lo entiendes. Sí, perfectamente. ¿Entiendes? Jugábamos a lo mismo porque bueno, como niños, pues hacíamos hacíamos los corrales. Eso después se llamó juegos de estrategia, ¿no? Esos de mesa que sí, bueno, tienen soldados. Claro, y también tengo un recuerdo cerca del túnel, bajando a la izquierda, en un lomo, en un sitio, que había una choza que tenían mis hermanos, para si llovía, tapado con un techo de torta. No sé si sabes. No sé lo que es la torta. Un techo de torta, lo que se hacía en la Quinta Ganana era cuando una casa, podía ser en una casa, podía ser un chozo o lo que fuera, se ponían palos, otros palos, ramas y barro. Ok. Y entonces se ponía barro encima y eso se le llamaban techos de torta. Los habían de diferentes, unos de más calidad, otros de menos. Los de las casas se hacían con madera bastante ripiada, bastante junta, y después se le ponía el barro y después arriba de la azotea se le daba una capa de arena y cal viva. Okay. Entonces eso quedaba como duro. Pero en un chozo, más o menos tal, para escapar y tal, pues simplemente ramas, o sea, madera,
lo que tenía, y barro. Y allí pues te aguarecías de la lluvia o lo que fuera. Y justo por fuera había una piedra plana donde estaba marcado esto de las piedritas que pones cruz en raya. Y tú, tres en raya. Tres en raya, sí. Eso, desde muy antiguo, eso estaba ahí. Entonces yo me recuerdo, yo creo que la piedra ya se habrá caído porque justo estaba al borde de la ladera, sí. Y había como una huerta, un espacio como esto, no era muy grande, y la piedra ahí, y nos sentábamos al lado y te ponías ahí con las piedritas a jugar ahí, metido en el monte, casi en lo que es entre la niebla, en el monte ahí, haciendo eso, esas historias. Que veo que no son pocas y que son interminables, ¿no? Sí, porque podría estar tal vez horas y horas. Toda una vida, ¿no? Toda una vida, hombre, yo pienso que como mucha gente que tienes que contar, yo no quiero contar solo mis vivencias, sino, aunque he contado que he formado parte del pueblo, pero claro, son muchas cosas, muchas anécdotas y cosas que me han contado, sobre todo lo que me han contado, porque a mí me gustó siempre, todavía la maestra, mi primera maestra vive todavía, y es aquí del pueblo, y viene de vez en cuando, no vive aquí, pero viene de vez en cuando, y cuando nos hemos visto, yo me acuerdo perfectamente, y ella también se acuerda, que cuando había un cuento, una historia, yo no me movía. O sea, a mí lo de matemáticas me costaba, pero me daba igual que fuera la historia sagrada, que fuera el cuento de donde fuera, pero que yo me quedaba inmóvil ahí atendiendo a todo. No sé por qué. Y recuerdo de pequeño, sin saber leer, cuando ya empecé en la escuela, veía un montón de libros antiguos con imágenes de filósofos o de científicos o de lo que fuera. Y yo decía, pero qué ganas de saber leer y para saber lo que dicen, ¿no? Todo lo que cuentan todos esos libros. No sé por qué, pero tenía esa curiosidad. Yo miraba los libros, miraba las letras y recuerdo que cuando empecé a aprender a leer, me aprendí 3 o 4 páginas del libro de memoria, de un libro que tenía bastante. Y claro, las aprendí de memoria, pero no sabía leer. Y yo las leía, pero sin saber leer. Y entonces le decía a la maestra, mire, quiero leer. Bueno, pues lee esto, lo otro. Ya está. Ya está, sí, ya está. Y lee la otra página, no, la otra página ya no, porque ya no la sabía leer. No la sabía leer, me la leí, me la aprendí. No sé por qué, me las aprendí de memoria y tal. Después ya sí, estoy hablando de que a lo mejor tendría pues 5 o 6 años, que cuando se entraba aquí a la escuela. Y recuerdo también la vida de la escuela, cómo era. Aquella escuela que tenías que levantar la mano, tenías que cantar, tenías que presinarte, rezar, cantar el Viva España, el himno que era de España en aquel momento, eso sí lo recuerdo, yo pequeño. Recuerdo hacer manualidades sin nada. ¿Cómo que sin nada? Sí, porque no teníamos cosas y tú las tenías que inventar. Entonces los chiquillos llevaban papas o batatas o lo que fuera, y con una papa o con 2 o 3 papas las tenías que hacer en tu casa. Cogías una papa grande y una papa chiquita. Le ponías unos palitos, la cabeza, las patitas, las llevabas a la escuela. Las guardabas en el armario que te tenía un expositor, allí un armario de la escuela, y a los pocos días ya empezaban a salir los rabos y los grelos. Los grelos a las papas. Y esas eran nuestras, y cosas de barro que hacíamos. Esas eran las manualidades que nosotros... Bueno, pero mal no te fue. No, que va, si yo lo tengo como algo positivo. Me acuerdo, en aquellos momentos era lo normal, lo que era normal. Era lo que había, ¿no? Era lo que había y no había nada más, no te planteabas otro mundo. Yo conozco una anécdota de 2 chicos, primos, uno ya murió, que siendo ellos creo que con 14 años, 13 o 14 años, unas generaciones anteriores a mí, pero todavía uno vive, le contó uno, fuera de aquí, de Taganana, hay otros países, hay la isla, esto es una isla que es grande, existen otros pueblos, y hay países y ciudades y no sé qué historia, y estaban trabajando en el monte, sacando leña,
Y el que estaba, la persona mayor que estaba encargada de, digamos, de eso, fue y le dijo, mi primo dice que fuera de aquí hay otros países y no sé qué, y no sé cuántas historias. Pero como él es medio mentiroso, pues, ¿entiendes? El mundo era este y no había más. Punto. Fuera de aquí no existía, no, en su cabeza, en la cabeza de algunas personas, en un momento determinado, en la posguerra, estoy hablando de la posguerra, se cerró todavía más y para mucha gente solo iban los gangocheros y solo iban los que tal, lo demás ya no existía. Santa Cruz estaría ahí, yo qué sé. Santa Cruz, ¿dónde está? Sino yo cuando pequeño nos subíamos, estábamos aquí, digo, voy a subir ahí, a ese lomo, a ver qué es lo que hay detrás, si está Santa Cruz o está no sé qué. Y lo que mirabas era lo mismo que habías visto por este lado, distinto, pero más o menos lo mismo. Dice, contra, pues no, y otra montaña. Quiere decir, que eran cosas que a nosotros nos parecía que detrás de aquello, de los riscos aquellos tiene que haber, nos imaginábamos. Y cuando llegabas allí, pues ya no, era lo mismo. Era lo mismo. Luján González Izquierdo, muchas gracias. Nada, yo qué sé, encantado por esta entrevista. Que bueno, espero que lo que he contado les sirva de algo, y que no me haya enrollado demasiado. Eso es más difícil, porque cuando sabes tanto es complicado ponerle vallas al campo, en este sentido, sí. Vallas al pensamiento. Exactamente. Pero todo ha sido maravilloso poderlo escuchar, porque sé que es de verdad. Muchas gracias, sí. De verdad. Venga, pues nada, gracias.